Bueno, primeramente saludarlos a nombre del Instituto Choquequirao. Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad es un grato dirigirme a ustedes para expresar mi cordial saludo y espero que se encuentren bien en casa. Prosiguiendo con nuestro curso, lo que es técnicas de guiado, nosotros ya hemos avanzado en lo que es la sumilla, de qué se trata este curso y hemos agarrado puntos importantes de lo que un guía de turismo tiene que ser. Por ejemplo, hemos hablado de los elementos tangibles que ustedes ya tuvieron su sesión en clase. Por ejemplo, ¿a qué se refiere elementos tangibles? Por ejemplo, chicos, hemos hablado de eso, lo que ustedes tienen que ser capaces de dominar los idiomas, saber expresarse, no estar tartamudeando, por ejemplo, hablando de un sitio arqueológico. Un ejemplo nada más. Empiezo a explicar lo que es el viaje a Machu Picchu. For example, along to travel to Machu Picchu, you are going to see to the site archaeological. Estamos hablando inglés, pero así nítido tienen que hablar, chicos. Cuando hablamos de fiabilidad hablamos, por ejemplo, de manera confiable y precisa que ustedes se pueden dirigir hacia un turista. Ustedes no pueden estar floreando otras cosas, chicos. Si nosotros llevamos a Machu Picchu, tenemos que mostrar, por ejemplo, el Templo del Sol, por ejemplo, el Templo del Cóndor, por ejemplo, el Templo de Tres Ventanas. Son cosas importantes, pero tenemos que, con precisión y con confiable, tenemos que explicar todas esas cosas. Si el turista nos pregunta, tenemos que tener una capacidad de respuesta. Tenemos que tener esa seguridad de contestar cualquier pregunta. O sea, hablando de Machu Picchu, tenemos que hablarle con seguridad y hacerle sentir eso al turista. Y tenemos que estar atentos al turista. O sea que tenemos que poner atención a esa empatía, chicos. Bueno, eso ya hemos hablado y vamos a proseguir nuestro curso, lo que es técnicas de guiado. Hablando de técnicas de guiado, vamos a hablar de los deberes que tiene que tener un guía oficial de turismo. Acá les he pintado la palabra respetar. La palabra respetar siempre es mágico. Mira, chicos, yo sé que ustedes son de algunas religiones, pero ustedes tienen que saber respetar, ser tolerantes en cada momento. Por ejemplo, mira, hablamos de la normatividad vigente. ¿A qué se refiere eso, chicos? Nosotros no nos podemos sobrepasar. Tenemos que respetar las normas. Por ejemplo, viajamos a Ollantaytambo. Solamente se abre hasta las 5 de la tarde. Y ustedes no pueden estar exigiendo que, Señor, por favor, ábrenos, que estamos viniendo lejos. No, sino que siempre tienen que ser tolerantes con las normas vigentes. Por ejemplo, mira, si nosotros estamos caminando por un sendero que nos está guiando a mano, también no nos podemos salir por el sendero. Tenemos que respetar esa norma. Nosotros tenemos que respetar y proteger el patrimonio de la nación. ¿A qué se refiere eso? Nosotros no podemos estar subiendo, bajando en las paredes del Inca, no podemos estar sacando las piedras, por ejemplo, las construcciones sin estar botando por ahí. Sino tenemos que ser respetuosos a esos chicos. Tenemos que respetar esas cosas. Tenemos que proteger el medio ambiente. ¿Cómo? No tirando las basuras. Por ejemplo, no nos podemos acercar mucho a los nichos ecológicos. Siempre tenemos que mantener la distancia. A esas cosas se refiere. Nosotros mismos tenemos que innovar todas esas cosas, chicos. Otro es, por ejemplo, nosotros guiamos y de alguna forma tenemos que contribuir con el Estado también. Tenemos que pagar el 18%. Si nosotros facturamos, si nosotros hacemos algún evento, de alguna forma tenemos que respetar todas esas cosas también. Esos son los deberes. Y tenemos más deberes todavía acá. Trato cordial. ¿Con quién tienes que tener un trato cordial? Con tus colegas. O sea que a un colega que está explicando, hagamos un ejemplo, está en Coricancha. Tú no te puedes meter a eso y a explicar esas cosas.
Siempre tienes que respetar, tienes que tener un trato amable a todo ello. Y en cada momento, junto con tus colegas, tienes que demostrar tu profesionalismo en guía oficial de turismo. Siempre, en cada momento. Y debes estar leyendo cada vez más, porque las cosas están actualizándose. Hasta hace poco nosotros decíamos que Marcavalle es el origen del Cusco, los Marcavalles que habitaron, pero ahora se está viéndose que los hombres de Cuyupata son los primeros asentamientos humanos que hubo en Cusco. ¿Quiénes son los hombres de Cuyupata? Por ejemplo, los de Acomayo, ¿no? Es el origen de esos chicos. Y eso tenemos que entender, tenemos que actualizarnos. Por ejemplo, hasta hace 15 años se pensaba que el solar de Sacsayhuaman estaba dedicado a Dios Sol, una construcción ¿de quién? De Muyumarca, que era la casa del Surhuamán. Eso también tenemos que actualizarlos poco a poco, tenemos que recoger las cosas. Por ejemplo, nosotros cuando estemos con turistas, tenemos por ejemplo, una imagen directa al turista. Cuando nosotros guiamos a Machu Picchu, ¿quién es el que se va a encargarse? ¿Quién está en contacto directo con el turista? Ustedes que van a estudiar guía oficial de turismo. O sea que ustedes van a hacer una imagen, van a crear una imagen para el turista. Y el turista no solamente de ustedes va a hablar. Si ustedes han tratado bien, si ustedes han hecho conocer cosas muy importantes de nuestros atractivos turísticos, el turista va a hablar no solamente de ustedes, va a hablar de todo Cusco, de toda la región, de todo Perú, que en Perú nos han tratado bien. Chicos, cuando ustedes guíen, recojan siempre los comentarios y sugerencias, porque así nosotros nos vamos a corregir. Si alguna cosa nos corrige alguien, tenemos que aceptar la realidad, no sobreponernos a eso. Si nos hemos equivocado en algo, hay que aceptar sugerencias. Quedémonos con ideas constructivas, porque las ideas constructivas nos van a ayudar a progresar profesionalmente. Por eso acá les he puesto un punto muy importante. Recoger comentarios y sugerencias. Tienen que estar actualizándose, tienen que estar recogiendo todo eso, chicos. A eso se refiere lo que son los deberes de un profesional en turismo. Ahora, en cada momento, nosotros tenemos que tener una identificación. Si nosotros estamos entrando a un atractivo turístico, siempre con nuestra identificación, porque de alguna forma eso nos va a ayudar. Más adelante, en su debido momento, les voy a explicar por qué nos va a ayudar. Asistencia. Hagamos en cuenta que al turista le ha pasado un accidente y tú tienes que tomar una asistencia, chicos. O sea que tenemos que conocer algo de primeros auxilios también para esto. Si nosotros no conocemos eso, estamos perdidos, pues, chicos. O sea que tenemos que estar preparados para todos. Por ejemplo, hablemos un poco de obligaciones. Tenemos que desempeñar sus funciones, ¿no? Vuestras funciones de ustedes. Pero tenemos que conocer ¿qué? Los altos estándares de calidad. Si no conocemos eso, ¿cómo vamos a hacer un buen trato al turista? Eso, chicos. Después de ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el itinerario? Tenemos que cumplir. Tenemos que estar a la hora exacta. O sea que nosotros no podemos sobrepasarlos el itinerario. El horario ya programado. Ustedes ya no pueden cambiar. Si está programado ir a las 10 de la tarde, a las 10 de la mañana a Sacsayhuamán, tenemos que ir a esa hora. Y si tenemos que estar a las 2 de la tarde en Sacsayhuamán, tenemos que estar a esa hora. Porque nosotros no nos podemos sobrepasar. Por ejemplo, brindar la atención en lo posible. Sí, efectivamente tenemos que brindar la atención al turista. ¿Qué es lo que requiere el turista? O tiene algunas indagaciones, algunas interrogaciones. Por ejemplo, tenemos que conocer los primeros auxilios, como les dije, chicos. Tenemos que asistir, por ejemplo, cuando un turista hace perder o le sucede un robo. Esas cosas son las características exclusivas del técnico de guiado, que ustedes deben conocer. Deben conocer, asistir, brindar, por ejemplo, desempeñar. Son cosas muy importantes. Desempeñar
en estándares de calidad. Seguimos. Y cuando nosotros tenemos carnet, ya salimos, somos profesionales en técnico, guía oficial de turismo. ¿Cuáles son las facilidades, por ejemplo? Una de las facilidades que encontramos es el ingreso libre y gratuito. ¿A dónde? A los sitios arqueológicos, al área natural o a eventos o acontecimientos. Solamente con tu identificación puedes acceder a eso. Hasta vas a tener, por ejemplo, accesos a restaurantes. Vas a tener tus tarifas. Por ejemplo, mira, en un restaurante chicha hay muchos guías que llevan ahí a los turistas y los guías tienen su tarifa. Entonces, cada cosa va sucediendo así, chicos. Tienen que estar seguros en atender en los primeros auxilios también. Ustedes no pueden requerir. Un ejemplo nomás hagamos. ¿Qué tal a un turista le agarra un soroche? ¿Qué pastilla ustedes utilizarían para eso? ¿O qué matecito le darían eso? Esas cosas sí, ustedes no tienen que un poquito aprender, especializarse un poco más ahora. Por ejemplo, miren, la Colitour y la Agotour de alguna forma tienen sus tarifas para ustedes, cuando ya ustedes ya son profesionales ya en ese aspecto. La tarifa para Camino Inca es tanto, pero hay personas ya también que no se valoran. Hay personas ya también que cobran menos al mes para trabajar, pero no vayamos a eso. Cuando seamos unos grandes profesionales, nosotros vamos a ser buscados por todos ellos, chicos. Por ejemplo, nosotros cuando viajemos a otros, seamos tour conductor, vamos a viajar en avión, vamos a viajar en tren, en bus, a nivel nacional, a nivel mundial vamos a viajar. Pero para ello, ¿qué es lo que necesitamos, por ejemplo? ¿Qué es lo que necesitan? Estudiar, ser profesionales y especializarse en lo que es turismo de aventura, en lo que es turismo cultural, tradicional y otros. Y de alguna forma eso les va a ayudar bastante, chicos. Entonces, ¿por qué les he puesto políticas especiales de empresa? Por ejemplo, miren, el Hotel José Antonio del Cusco, cuando una agencia de viajes compra más de 10, 20 habitaciones, ¿qué es lo que pasa? Para el guía es gratis. O sea que ya la agencia de viajes trabaja con eso. Tiene otras tarifas, por ejemplo, $80, $150, suite, queen, todo eso. Lo que es habitaciones dobles, habitaciones simples, todo eso. Entonces es de acuerdo a las políticas de las empresas que se hace eso. Por ejemplo, descuentos e incentivos. Ustedes, de alguna forma ya les he platicado eso. Siempre van a tener sus descuentos. Cuando ustedes viajen a Machu Picchu, también van a tener sus descuentos. Cuando ustedes van a viajar en el bus que va desde Aguascalientes a Machu Picchu, también es otra tarifa para los guías. No es lo mismo. A mí me parece creo que pagan 9 soles los guías. En esas cositas, a ustedes les va a ayudar bastante como profesionales en turismo. Por ejemplo, de alguna forma, ustedes tienen que respetar las tarifas también. Lo que propone una empresa, su política para los guías, respeten las tarifas. Para que ustedes puedan trabajar, ya depende de ustedes. Ya. Ser dependientes o ser independientes. Ser dependientes es cuando trabajas en una empresa. Independiente se refiere cuando ustedes arman su propia empresa. Ustedes mismos captan turistas y ustedes mismos van a guiar. O ustedes mismos cuentan con el servicio de algunos colegas que tenemos en la carrera profesional de turismo. Entonces eso es todo, chicos, que espero que les haya gustado. Solamente les digo que hay que repasar un poco más y, y que tengan un buen día y que vayan leyendo, practicando sobre todo lo que nosotros hemos estudiado más. Muchísimas gracias. Eso es todo, por favor. Gracias.